Estuvimos compartiéndoles el primer subsidio concurrente, que no es nada distinto a la suma de los recursos del FOVIS de las cajas de compensación familiar y los recursos de Mi Casa Ya, que conducen a que las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos puedan tener hasta 50 salarios mínimos de subsidio a la cuota inicial y así estar mucho más cerca del cierre financiero de la operación crediticia para la compra de su vivienda. Hoy queremos darle forma a otros 2 anuncios. El primero de ellos, un nuevo porcentaje de financiación de la vivienda asociado a una garantía. ¿Por qué insisto tanto en la garantía? Porque la garantía es el elemento fundamental, el elemento capital que nos permite balancear el objetivo de facilitar el acceso a través de un porcentaje más alto de financiación a todas las familias de Colombia, pero a la vez salvaguardar la estabilidad del sector financiero. Es la garantía lo que me equilibra mi propósito de ayudar a desacumular inventarios con el propósito válido y legítimo que tiene la Superintendencia Financiera de ir monitoreando y teniendo controlados los niveles de riesgo del crédito hipotecario del país como un todo. Entonces tenemos intervenciones de distinta naturaleza, son fundamentalmente 2. Una de ellas es el leasing habitacional. Leasing habitacional que desde el punto de vista reglamentario podía llegar hasta el 100%, pero nunca lo era del 100%. Eran unas poquitas excepciones los leasing habitacionales que se entregaban en Colombia por encima del 70%. Entonces, un primer anuncio es el relanzamiento con mucha fuerza del leasing habitacional al 90%, sacando provecho de esta garantía. El segundo es el crédito hipotecario al 90% a través del Fondo Nacional del Ahorro. Ese crédito hipotecario también de la mano de la garantía que permite, sin la transferencia de propiedad asociada al leasing, que las familias puedan adquirir un crédito con tan solo el 10% del valor de la vivienda como cuota inicial. Y aquí tenemos 2 casos que son la mejor manera para ejemplificar cómo funcionan estas nuevas disposiciones. Tenemos, para el caso del leasing habitacional, el ejemplo de doña Doris Doria Terán. Doris es monteriana que vive en Cartagena desde que tiene 10 años. Doris se acaba de comprar una vivienda en Manga, en la misma cuadra donde quedaba la vivienda de sus papás, donde creció, en ese mismo barrio, pero en la misma cuadra. Es una vivienda de 450 millones de pesos. Para ir avanzando en el sueño de comprarse esta vivienda, Doris empezó con un ritmo de ahorro, de la mano de sus hijos, de Leonardo y de Pacho. Ese ritmo de ahorro las condujo a tener ya 45 millones de pesos. Antes de estas disposiciones, el plan era seguir ahorrando, 1 década más, 2 décadas más, hasta llegar a los 100, 120 millones de pesos que en ese momento le pedían los bancos y las constructoras para poder siquiera soñar con una vivienda de 450 millones. En el camino se encontraron con los anuncios del gobierno nacional, donde les decían: ahora, con el 10% del valor de la vivienda, usted va a poder adquirir un leasing, si así lo quiere. Entonces pensaron: hombre, ya no tenemos que demorar más ese ahorro, los 45 son suficientes para hacer realidad la vivienda de 450. Se acercaron al Banco de Vivienda. El Banco de Vivienda los estudió a la luz de estas nuevas disposiciones. Entró la garantía que lanzamos del Fondo Nacional de Garantías a complementar la ecuación y el resultado de la conjunción de esos factores es un desembolso de los restantes 405 millones de pesos que hacen que doña Doris Doria con sus 2 hijos ahora sean propietarios de una vivienda en el barrio Manga de un valor de 450 millones de pesos, sacando provecho de los nuevos porcentajes de financiación. Una historia similar, pero con crédito hipotecario, es la que tenemos ya no en Cartagena, la tenemos en Bogotá. Un matrimonio, el matrimonio de Stilber y de Ana. Stilber, que es barranquillero, y Ana, que es de Medellín, viven en Bogotá y decidieron comprar un apartamento. Lo tenían visto desde hace varios años, tenían visualizado, no es el apartamento, pero tenían visualizado que querían un proyecto en el barrio El Tintal. Tenían más o menos estimado cuánto podía ser el costo de esa vivienda. Es vivienda no bis.
y son apartamentos que tienen un costo por encima de los 200 millones, entre los 200 y los 300 millones de pesos. En particular, el que ellos habían visto tenía un costo de 240 millones de pesos. Una historia muy similar, empiezan un ahorro para cumplir el sueño de ser propietarios. Y después de varios años, criando 3 hijos y pagando arriendo y ahorrando al tiempo, el resto pudieron avanzar y tener más de entre 24 y 25 millones de pesos. Escucharon los anuncios del gobierno nacional, que daban cuenta de la posibilidad, no solamente a través del leasing, como lo hizo doña Doris, sino también a través del crédito de vivienda, con el Fondo Nacional del Ahorro, de poder aspirar a una vivienda con tan solo el 10% del ahorro. En el caso de ellos, llegaron a la feliz coincidencia que esos 24 millones de pesos les apalancaba una operación de hasta 240 millones de pesos. Si hace 2 meses se hubieran acercado a una entidad crediticia a pedir el 90% del valor de la vivienda y hubiera sido posible desde el punto de vista reglamentario, de todas maneras difícilmente les hubieran aprobado el crédito. ¿Por qué? Porque les hubieran pedido o una propiedad de respaldo o les hubieran pedido un fiador. Ese rol de respaldo, de colateralizarles esa operación de crédito, lo cumple la nación, lo cumple el producto de crédito del Fondo Nacional de Garantías. Y es ese respaldo del Fondo Nacional de Garantías el que permite que Stilber y Ana hoy con 24 millones de pesos hayan conseguido un crédito de vivienda por los 216 millones de pesos restantes para cubrir el valor total de los 240, y hoy con un ahorro de solo, insisto, de 24 millones de pesos, son capaces de comprarse una vivienda. El Fondo Nacional del Ahorro les hace el desembolso y la presión que tienen que asumir mes a mes para pagar esas cuotas es del orden de 1.5 millones de pesos, que se puede comparar a lo que se paga por un arriendo. Y si hay un esfuerzo adicional, es un esfuerzo que se hace ya no para pagarle al arrendador, sino para construir el capital de sus 3 hijos. Con estos 2 ejemplos concretos mostramos cómo los nuevos porcentajes de financiamiento son un instrumento valioso para desacumular los inventarios de la vivienda no bis y para además al tiempo, felizmente, darle la oportunidad a más colombianos que no tengan que esperar largas décadas de ahorro y puedan desde ya cumplir el sueño de ser propietarios. El segundo de los anuncios al que le estamos dando forma hoy es a los créditos de Findeter. Lanzamos de la mano del ministro Alberto Carrasquilla y con el liderazgo de la doctora Sandra Gómez, que es la presidenta de Findeter, una línea de auxilio de 600.000 millones de pesos para crédito constructor. Esa noticia en sí mismo no dice nada. Esa noticia se vuelve poderosa cuando llevamos esa cifra a lo que quiere decir en la microeconomía, en la contabilidad de una constructora mediana. Y tomamos el ejemplo de Construit, una constructora de Valledupar, que no es para nada pequeña. Lleva 13 años operando y ha vendido 1.750 unidades durante toda su historia. Construit solicitó un crédito de 1.350 millones de pesos al Banco de Vivienda, se lo preaprobaron y tenía una tasa. Y recibieron la feliz noticia que, acogiéndose a la tasa compensada de Findeter, ese crédito que le habían aprobado ahora se lo desembolsarían con 250 puntos básicos menos de tasa de interés. Eso quiere decir 2,5 puntos porcentuales por debajo. En una operación como la que ellos constituyeron para la compra de un lote, esos 2,5 puntos porcentuales lo que significan es un ahorro de 32 millones de pesos al año en el pago de intereses. Y ese ahorro de 32 millones de pesos se transfiere bien sea a mayor utilidad del proyecto o a mayor capital de trabajo que permite ser reinvertido en más y más unidades de vivienda de interés social. ¿Qué permitió esto a la postre? Que la empresa lograra el cierre de un proyecto de más de 90 unidades de vivienda, de las cuales empezará construcción en los próximos meses, fundamentalmente gracias al auxilio que reciben de parte de Findeter. Esto es lo que significa, y esos son 1.350. Ahora multipliquemos eso por 400, por 500 veces eso.
Miren lo que significa repetir esta historia 400 veces. Significa sacar adelante más de 400 proyectos de esta naturaleza con el estímulo del gobierno. Para eso sirven esos 600.000 millones de pesos. Así las cosas, el gobierno nacional estuvo las últimas semanas en una gran maratón de expedición normativa, actualización normativa, para llegar a este punto. Decretos, reglamentarios, resoluciones que nos permitieran poder hacer estos anuncios. Pero quisimos aquí, queridos amigos de los medios de comunicación, que tuvieran la oportunidad no solamente de preguntarle a los responsables de la política pública qué piensan, sino ver la materialización de estas medidas en cara de los beneficiarios. Muchas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.